Alumnos, buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. ¿Cómo están? Buenas noches. Ya, un favorcito, he mandado un archivo al grupo WhatsApp, creo que lo abran, porque las clases ahora vamos a hacerlo, les cuento, teoría y después vamos a hacer ejercicios. Nos vamos a dedicar bastante a los ejercicios, ¿ya? ¿Lo han logrado abrir? Sí, Inge. Perfecto. Entonces, ¿pueden ver la pizarra o todavía no estoy compartiendo? No, Inge, no se ve. Ahora, Sí, Inge, ahora sí se ve. perfecto. Entonces, nuevamente saludarles muy cordialmente, darles la bienvenida a la materia. No se preocupen, les voy a mandar las capturas de todo lo que hagamos. Lo único que quiero es que tengan una hoja ahí para hacer los ejercicios complementarios, pero lo demás yo les voy a facilitar todo el contenido. Lo importante sea comenzar con nuestra asignatura. Bueno, capítulo 1, introducción a los cálculos de ingeniería. Estoy capturando, les voy a mandar la diapositiva, no se preocupen. Definición. Medir. En toda profesión, especialmente en nuestro campo que es la ingeniería, y más propiamente la actividad textil, así para ser más específicos, requerimos hacer mediciones. ¿Alguien me podría decir qué entiende por medir? ¿Nadie? No sean tímidas. Ya, vamos a ir participando, pero vamos a ir también dando un tiempo. Ya. Cuando vamos al emblemático, yo sé que han ido ustedes, siguen controlando la temperatura, ¿no? Al entrar al emblemático. ¿Sí o no? Alumnas. Sí. Entonces están midiendo algo, están cuantificando algo. En este caso, la temperatura. Al cuantificar la temperatura, si está 36, ya nos dejan entrar. Pero si está 37, 38, no nos dejan entrar. Entonces, las personas encargadas de los protocolos de bioseguridad, aunque sean un poco primarios, están midiendo algo, están cuantificando algo. ¿Ya? Entonces, medir es la cuantificación de una determinada dimensión. No se olviden. Hay muchos procesos en textiles que necesitan cuantificarse, necesitan medirse. Ejemplo, la longitud, por ejemplo, una prenda, para que esté bien desarrolladita, tenemos que medir y tenemos que aplicar a los cortes que se van a hacer,
medir la resistencia de la lana, medir los tonos de colores si es que vamos a teñir la lana, las prendas, etcétera. Entonces, medir es cuantificar una dimensión. Estamos hablando ahora de dimensión. Al referirnos a dimensión, para ser más propio, miren, es aquella característica de la materia que se puede medir. Característica de la materia que se puede medir. No está por demás preguntarles, ¿qué es materia? Ya, como estamos rompiendo el hielo, materia como se maneja desde química, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Nosotros somos materia. Al ser nosotros materia, y si queremos medir, digamos, nuestra diferencia de temperaturas o esta energía que está, utilizamos el termómetro. Entonces, materia y alguna característica que quiera medirse, a eso llamamos dimensión. A ver, de la materia, que somos nosotros o cualquier objeto que ustedes están viendo, la longitud para saber su altura, el perímetro para saber el ancho que está circundando, también entra dentro de la longitud. Si la materia está cayendo, si la materia está con velocidad, miren, es otra característica de la materia. Entonces, dimensión es aquella característica de la materia que se puede medir. Esa es la clave, que se puede medir. Ejemplos. Ya voy a dibujar aquí en este cuadro. Miren, la persona, podemos medir su estatura, ¿no? Longitud 1, 2. Entonces ahí sabemos de que la longitud 2 es mayor a la longitud 1. Entonces, la longitud es una característica de la materia que podemos medir. A ver, una pregunta a ustedes, a ver, otro. Lo que estamos, ¿no? Aquí está. Vamos a dibujar ahora. A ver, al medir, cuando nos miden esa característica de la cantidad de energía del sistema, ¿cuál de las dos personas entrará a hacer algún edificio sus actividades? ¿Y cuál no le dejarán entrar? ¿La persona A o la persona B? Alumnas y alumnos. ¿Cuál le permitirán entrar al emblemático? La B. Ahí La está, B, ¿no? Inge. Exactamente. Porque la característica que están midiendo de esa persona es que está bien. En cambio, esta persona dudosamente está un poco mal. Puede tener tal vez el COVID o tal vez otro malestar, pero no le van a dejar entrar. Entonces, es otra característica. Es algo que se puede medir, algo que se puede cuantificar. Entonces, ahí anotaremos a la temperatura. Aquí ya miren, la temperatura es una característica de esta materia
que se puede medir, se puede cuantificar. Ya. Para completar esto, vamos a dar esa definición que decía que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y tiene masa. Ya, entonces se van a recordar ese conceptito. Ahora, esta materia tiene su característica. Esa característica es lo que podemos medir, y esa situación que podemos medir se llama dimensión. Y medir es la cuantificación de esa característica. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, seguiremos. Tipos de dimensiones. Aquí tenemos, como ustedes están observando en la diapositiva, dos tipos de dimensiones que ahí se caracterizan uno como principales y otro como derivadas o secundarias. Dentro de las dimensiones principales, ahí tenemos longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de materia e intensidad lumínica. Esas son las principales. A ver, dentro de las principales, la longitud se la denomina con L, masa con M mayúscula, tiempo con T, temperatura. Otros escriben T en mayúscula, sí, pero en otras fuentes referenciales, para que no haya ese choque con el tiempo, utilizan la letra griega tita. Cantidad de materia, simplemente el mol, así la N, y la intensidad lumínica a la L. Esas son sus sinonimias, sus variables, así. Pero recuérdense, lo más importante es de que reconozcan de que la longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de materia e intensidad lumínica son las dimensiones principales. Y la tendrán las sustancias o materia que está en el presente, en el espacio. Claro, a ver, podemos analizar. Longitud. Tiene la materia, ¿no? Ancho, largo, alto, etc. Masa, claro. La misma definición de materia que dice es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, perfecto. Tiempo, claro, se mueve, realiza un fenómeno en el tiempo. Temperatura, tiene energía que está, ¿no? Ya ahora va a depender de cómo estén las moléculas internamente. Cantidad de materia, claro, esto tiene que ver con los moles, la parte atómico molecular. E intensidad lumínica es afectado por el sol y todos los fenómenos luminosos de los fotones. Claro, así se ha clasificado, ¿ya? Vamos con las dimensiones derivadas. Ah, aquí está, qué bonito, miren. Las derivadas implican, o secundarias, que ya estamos combinando dimensiones primarias o básicas o fundamentales. Es una combinación de las dimensiones principales, estas. No estableciendo siempre, no estableciendo un patrón de combinación, sino que, bueno, dependiendo de la naturaleza de lo que se va a estudiar, se combinan.
Y aquí vamos a recordar estos conceptos que ustedes conocen. Por ejemplo, velocidad. La velocidad es distancia sobre tiempo. Y si armamos eso de forma dimensional, la distancia es de la dimensión longitud. Tiempo, hemos dicho, vamos a colocar así una T, ¿no ve? Entonces, longitud sobre tiempo. Entonces, velocidad dimensionalmente podemos colocar así, longitud sobre tiempo elevado a la menos 1. Podemos hacer eso. A ver, la aceleración. ¿Qué concepto tiene la aceleración? ¿Cuál es su definición? Alumnos, ¿cuál es el concepto de aceleración? Metros sobre segundo. Perdón. ¿Cuál es el concepto de aceleración? Está ya, velocidad sobre tiempo. Dimensionalmente, miren, la velocidad hace rato hemos definido como longitud por tiempo elevado a la menos 1. Aquí tenemos tiempo. Colocándolo ya sin denominador, longitud por tiempo elevado a la menos 2. Entonces, miren, la aceleración está expresándose en función a la dimensión longitud y a la dimensión tiempo elevado a la menos 2. Fuerza. ¿Qué es la fuerza? Conocen. Definición de fuerza. ¿Nadie? Masa por aceleración, perfecto. Entonces, fíjense, dimensionalmente, ¿cómo va a ser? La masa es dimensión principal. Aceleración, hace rato hemos demostrado tiempo elevado, es decir, longitud por tiempo elevado a la menos 2. Entonces, miren cómo estamos expresando nuestras unidades ya que son derivadas. Y miren, parece como una consecuencia de la anterior definición, ¿no? Entonces, como una novelita. Presión. ¿Qué es la presión? Ya, primera clase, entonces vamos a tener que estudiar. Fuerza sobre área. Dice. Presión, ahora expresándolo de forma dimensional. La fuerza, lo que hemos hecho es masa por aceleración, pero tiene esta definición. Masa por longitud por tiempo a la menos 2. Aceleración de el área, ahora el área, es longitud al cuadrado. Entonces coloco esto aquí. Miren qué bonito. Ahora puedo yo expresar esto sin denominador. Entonces, masa, como está con menos 2, va a subir, con más 2 va a subir con menos 2. Entonces aquí va a ser, haciendo operaciones, menos 1. O si no estamos simplificando, fíjense, todos simplificamos con 1. Entonces vamos a tener un 1 que en el denominador y lo subimos con signo cambiado. Y la presión, fíjense, adquiere esta dimensión. Esas son las dimensiones de la presión en función de las dimensiones
básicas, dimensiones principales. Energía. ¿Cómo se define la energía? Fuerza por distancia. La fuerza, ya hemos dicho, masa por aceleración. Ahora, la distancia es longitud. Entonces, miren, la energía es masa por longitud al cuadrado por tiempo a la -2. Entonces, por eso se llama dimensiones derivadas. ¿Entendido? Entonces aquí, como primera parte, estamos viendo lo que es el concepto de medir, que es cuantificar algo. Dimensión, características que se puede medir de la materia. Después estamos hablando de dimensiones principales y dimensiones derivadas. Dimensión principal, aquella referida a la masa, longitud, tiempo, temperatura, cantidad de materia, intensidad lumínica. Y las dimensiones derivadas, aquellas en las cuales se unen las dimensiones principales, ya sea, por ejemplo, área es longitud al cuadrado. Como aquí estamos viendo, energía es masa, longitud al cuadrado por tiempo a la -2, ya realizando operaciones matemáticas. En la industria, en ingeniería, en todas las materias, ustedes siempre han medido algo, ¿no? A ver, cuando han hecho laboratorio, ¿han medido algo? Claro, en función al tipo de experimento que estamos realizando. Entonces, toda la vida manejamos tanto mediciones de dimensiones principales o dimensiones secundarias. ¿Entendido? Alumnas, ¿entendido? Sí, Inge. Ya, perfecto. Unidad. Y ahí, como dice, son la forma de expresar las dimensiones. Son la forma de expresar las dimensiones. Estoy capturando. Es decir, por ejemplo, si yo hablo de longitud, está una dimensión, está longitud. Como es como dimensión principal. O energía está, fíjense, lo que hace rato se demostraba. Hablamos de energía, hablamos de longitud, está como dimensiones principal y secundaria. Pero la unidad, ¿cómo vamos a expresar la longitud? ¿Cómo vamos a expresar la energía? Entonces, es una forma de darle un apellido, un nombre a esa longitud o a esa energía. Por ejemplo, la longitud, ¿en qué se mide? ¿En qué expresamos esto? Ahí tenemos, puede ser en metro, pie, centímetro, kilómetro, pulgada. Entonces, esa forma de expresar estamos utilizando para la longitud. Entonces, forma de expresar. En cambio, si hablamos de energía, a ver, ustedes, ¿qué unidades de energía conocen? ¿Cómo expresan la energía? ¿Han escuchado de las calorías? Sí, ¿no ve? O kilocalorías. Necesito quemar tantas kilocalorías, dicen, cuando hacen el ejercicio. Cuando se vende como energía o los energéticos del gas natural a Brasil, Argentina, se utiliza la unidad BTU, unidad térmica británica.
Otro está el ergio. Otro está el joule. ¿Miren? Entonces, esa forma de expresar las unidades se llaman unidades. Por eso es que cuando hay un examen, por ejemplo, esto. Por ejemplo, estoy haciendo esto. Y es bien importante. ¿Qué tal si tengo 3 kilogramos y aquí tengo 2 metros cúbicos, digamos? 3 dividido entre 2, 1,5. Así no sé si les ha pasado esto. Resuelven bien lindo el examen, pero al último anotan esto nomás. O sea, así. 1,5. Yo digo, pero 1,5, ¿qué? Es que le falta su unidad. ¿Ya? Es importante. En cambio, si digo 1,5 allá, le pondremos kilogramo metro cúbico. Ah, perfecto. Entonces yo ya sé de qué se trata. Es la densidad y tiene esa unidad. Imagínense que ustedes estén trabajando ya en alguna empresa y solo pongan un número al informe. Inmediatamente les rechazan. ¿Por qué? Porque ese número, ¿qué puede ser? O puede ser plata, puede ser alguna, en otras palabras, puede ser una dimensión principal o una dimensión secundaria. Entonces, la forma de comunicarnos y hablar de forma técnica es expresar la variable, la dimensión con sus unidades. Mucho cuidado en este aspecto. Les ha debido suceder, ¿no? Cuando resuelven alguna vez por nerviosismo, solo el número anotan. Y de pronto al momento de calificar les han puesto mal. ¿Por qué? Porque no hay unidades. ¿Les ha pasado o no les ha pasado eso? ¿Nadie? Sí, no estoy pensando. ¿No? Es importante las unidades. Es importante. Muy importante es esto. ¿Ya? Entonces, la unidad es una forma de expresar las dimensiones. Por ejemplo, estoy poniendo esa mención. Si al medir la estatura de usted, la razón sería, usted tiene 1,73 de longitud. Miren, si usted tiene 1,73 de longitud, 1,73, ¿qué? Claro, longitud, pero 1,73, ¿qué? La longitud, fíjense, no es una unidad, ¿no? O si le digo, usted tiene un 1,73 de tamaño. ¿Tamaño de qué? ¿No? La pregunta. No es muy explícito. En cambio, si digo 1,73 de estatura, tampoco, ¿no? Miren, ese número me estoy queriendo interpretar de distinta manera. Como dice ahí, como que alguna cosita falta, ¿no? 1,73, ¿qué? Longitud, tamaño, estatura, no es explícito. En cambio, si digo, usted mide 1,73 metros, ¡ah! Excelente. Ya al recurrir al metro, ya le estoy dando la unidad establecida. Entonces es lo que podemos entender, ¿no? Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, soy de Otsabino. No siempre la estatura. ¿Qué tal la masa, por ejemplo? Hoy tan en boga también, porque con esto de la cuarentena, que no ha aumentado su masa muscular. Usted mide 60.
Pero 60, ¿qué? Usted tiene 60. ¿Qué? ¿Edad? ¿Años? ¿Qué? Miren cómo la unidad le da significado a las cantidades. En cambio, si digo, usted tiene 60 kilogramos, o 60 libras, o 60 toneladas, ya le estamos dando al número cuantificado significado. Ya hemos hecho y les voy a mandar enseguida, no se preocupen. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, el subtítulo patrones o estándar de referencia. Y tomen en cuenta lo que está escrito. Al medir, o sea, al cuantificar una dimensión, es que es al cuantificar una característica de la materia, dice, siempre comparamos con un estándar de referencia. Comparamos con un estándar de referencia, un modelo de referencia. Ya estamos comparando un estándar de referencia. Entonces, darle una unidad, ya, al darle unidad es su forma de expresar, pero esa unidad, para poder darle a una dimensión, procede de comparar cuánto tenemos versus cuánto hay en el modelo de referencia. Capturaré y vamos a especificar esto de manera más clara. Aquí está. El origen de la palabra estándar es del inglés. Y aquí está. Esta palabra se utiliza para nombrar todo aquello que sirve como referencia, patrón o modelo. No sé si alguna vez las mamás, ¿no? Ah, no, mi hijo, quisiera que alguien se parezca a mi hijo, o quisiera que mi hijo se parezca a tal persona. A veces comparan, ¿no? Ah, no, el hijo de la vecina estudia bien, o etcétera. Siempre hay siempre alguna comparación. Entonces, igual hacemos con la medida, ya con las unidades que le vamos a colocar. Comparamos. Y para la longitud, masa, tiempo, aquí anotaremos. Para la longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de materia e intensidad lumínica, tienen sus bases, sus estándares de comparación, sus estándares de referencia hay para cada una de estas dimensiones principales. Las secundarias no tienen, pero las dimensiones principales sí tienen su definición. ¿Ya? Cito, por favor. Mañana vamos a entrar esto. Esto primero. Quiero que hagamos ejercicios. Primero estableceremos esto. Por ejemplo, el metro, miren, antes el metro, por ejemplo, el kilo haremos. El kilo era un cuerpo así. ¿Alguna vez han ido al mercado y han visto las balanzas? Y en las balanzas donde ponen sus masitas de metal. ¿Han visto eso en el mercado, las caseras que tienen eso? No, aquí está su balancita. Y de pronto, aquí digamos una bolsa, algo compran ya, algo compran ustedes. Pero para que se nivele, la caserita coloca aquí contrapesos.
¿Han visto eso? Sí, Inge. Entonces, fíjense, ¿cuántas de estas vasitas, ya, estos cilindros son, digamos, 1 kilito, medio kilito, 1 librita, cuarta libra, etcétera? Y lo que compramos está en este lado de la balanza. ¿Cuántos de estos cilindritos equivaldrá nuestro producto que hemos comprado? Ya, puede ser fideo, pan, lo que sea. Entonces, miren, al realizar esta operación, estamos comparando. Ejemplo, si esto midiera, por ejemplo, 3 kilogramos de la materia que estamos comprando, 3 kilogramos, digamos, de carne. Entonces, ¿cuántas vasitas digamos, cada vasita que sea para medio kilo? Entonces, miren, como aquí tenemos 3 kilogramos, entonces 2, 4, van a ser 6 vasitas o 6 cilindritos de medio kilo. Estamos comparando, entonces, la cantidad de carne que estamos aquí ejemplificando son 6 cilindritos de digamos, bronce, digamos, las vasitas de bronce, digamos. Entonces, miren, esa es la comparación. Y por eso después estamos estableciendo el precio, ¿no? Pero al darle la unidad y para ponerle una unidad de uso internacional, comparamos con un patrón de referencia. Esto se hace porque el patrón de referencia. Esta comparación, claro, cada una de las